El acelerado crecimiento de la era post-industrial, la dependencia de los combustibles fósiles y las altas emisiones de CO2 han llevado al mundo a atravesar condiciones de calentamiento drásticas. Que muchas veces lo que nosotros emitimos no es capaz de limpiarlo el entorno de la ciudad en sí mismo. Pero ese cambio de temperatura en esos ecosistemas es producido por la actividad humana. La calidad del aire en Bogotá se ha deteriorado con el crecimiento y expansión de la ciudad. El cambio climático está alternando las economías nacionales y afectando la vida de todas las personas. Por eso tenemos el reto de plantear soluciones frente a la emergencia climática y así contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país. El principal problema que se da en las ciudades en relación al cambio climático es la mala calidad del aire, sobre todo porque se han generado mayor cantidad de enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares y enfermedades cancerígenas, sobre todo en las regiones donde hay una alta actividad industrial. Según Global Forest Watch, en 2019 perdimos un campo de fútbol de bosque primario cada 6 segundos. Esto, entre otras cosas, genera el aumento de la temperatura en la Tierra. La última década fue una de las más calurosas registradas históricamente en el mundo. El mes de septiembre de 2020 fue el más cálido registrado a escala mundial en los últimos 130 años. ¿De qué manera podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así frenar el cambio climático? Desde 1990, el calentamiento que generan los gases de efecto invernadero han aumentado en un 43% debido a la industrialización, la deforestación y la agricultura a gran escala, siendo el dióxido de carbono el causante de aproximadamente un 80% de ese incremento. En 1997 se firmó el Protocolo de Kioto, en donde 83 países fijaron metas de reducción de emisiones. Sin embargo, no fue sino hasta 2015, con el Acuerdo de París, que todas las naciones del mundo se comprometieron a realizar esfuerzos con el objetivo de combatir el cambio climático para evitar un punto de no retorno. Bueno, digamos, históricamente, Bogotá, desde sus inicios, y cuando llegó sus inicios desde la época precolombina, pues la gente se desplazaba caminando. A lo que llegó la conquista, pues a través de los caballos, los carruajes, después obviamente el auge del tren, que promovió mucho el comercio, y también con el tren empezaron a aparecer los primeros autos. Posteriormente apareció ya las compañías de transporte público, los tranvías en Bogotá, y después revivió un poco el transporte público a través de lo que se llama el sistema como tal. Es decir, no eran tanto las compañías, sino el propósito de construir un sistema de transporte, y empezó a aparecer la palabra sostenible, donde las discusiones de fondo es cómo movernos, a veces masivamente, sin causar efectos negativos en el medio ambiente. La historia nos dice que la revolución industrial marca el punto en la historia donde nosotros vemos esos cambios en el clima contundentes que generan como afectaciones drásticas en el medio ambiente, en la salud de las personas, en la biodiversidad. Esta es la época en donde se empiezan a generar las industrias a base de combustibles fósiles. Entonces es en la época donde se inventa la máquina de vapor, se inventan muchos otros elementos que contribuyen al cambio climático. Cada año, Latinoamérica es responsable de al menos 4.000 millones de toneladas de dióxido de carbono o CO2 emitidas a la atmósfera. Entre 1990 y 2014, Colombia aportó el 0.57% de estas emisiones a nivel mundial, es decir, 237 millones de toneladas de CO2 anualmente.
De estas, solo 23 millones de toneladas logran ser absorbidas por las plantas, los bosques y los cultivos. Digamos, en el último estudio del Banco Mundial en el año 2018, en diciembre de 2018, se reporta que Colombia aporta el 0,57 en emisiones de gases de efecto invernadero. Uno podría pensar que es una cifra muy baja, pero para un país como el nuestro, que tiene, digamos, tanta dificultad, tanto en sus zonas topográficas, es un país montañoso, el tema del cambio climático puede llegar a tener consecuencias muy graves, sobre todo por el tema de los deslizamientos, de las avalanchas y de todas esas catástrofes que trae ese tema del cambio climático. Cabe aclarar que los gases de efecto invernadero no son malos cuando están en su equilibrio, pues, ¿sí? Ellos generan un efecto invernadero, que es el efecto que calienta la Tierra y mantiene una temperatura óptima para la vida de los seres humanos. El problema es en cuando con las actividades humanas estos gases se empiezan a concentrar de manera más prolongada y de manera desproporcionada y empiezan a verse todas estas anormalidades que hemos estado viendo de un tiempo para acá. Los gases de efecto invernadero provienen casi en su totalidad de actividades humanas relacionadas con la industria, el transporte, la producción agropecuaria, la deforestación, la disposición de residuos y la minería. Lo que sucede es un efecto de calentamiento similar al que ocurre en un invernadero. De acuerdo con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, el estado regular de la calidad del aire de la ciudad responde a condiciones atmosféricas externas como los 8.148 puntos calientes que hay actualmente en los 32 departamentos del país. Continúa la alerta naranja en el suroccidente de la ciudad y la amarilla para el resto de Bogotá por la calidad del aire. ¿Por qué Bogotá tiene tanta contaminación del aire a pesar de que nosotros tenemos, digamos, un entorno favorable, que tenemos emisiones muy altas? Estamos utilizando combustibles fósiles diésel, que son generadores de mucho material particulado, y digamos que las condiciones meteorológicas no alcanzan en este momento a limpiar la ciudad, porque pues la ciudad realmente se limpia. La limpia es los vientos que vienen de los cerros orientales o las confluencias de temperaturas que vienen del Sumapaz, y entonces toda esa meteorología hace la que, digamos, que la limpia la calidad del aire, pero emitimos tanto que muchas veces lo que nosotros emitimos no es capaz de limpiarlo el entorno de la ciudad en sí mismo. En Bogotá, la calidad del aire no es solo una responsabilidad del Estado. El compromiso y la gestión de redes ciudadanas para monitorear los cambios en el clima son instrumentos para avanzar en la dirección correcta. Canario es canair.io, es como una metáfora de los pajaritos que entraban con los mineros antiguamente para determinar si la calidad del aire dentro de la mina era buena. Y nos autodenominamos como Canario, digamos, surgió en una reunión, en un meeting a través de internet, y luego hicimos el primer taller de construcción de sensores, lo que llamamos DIY, Do It Yourself, que es como una tendencia en el mundo en el que, digamos que con tecnologías asequibles a la ciudadanía se pueden hacer cosas que realmente no se podían hacer anteriormente. Estos aparaticos, como el que tengo yo acá en este momento, que están midiendo calidad del aire, material particulado, básicamente lo que están midiendo es la calidad del aire a la que yo estoy expuesto. El material particulado es una mezcla de partículas de componentes como sulfatos, nitratos, polvo y cenizas metálicas que se encuentran suspendidas en el aire. Estas partículas se clasifican de acuerdo con su tamaño en PM10, las más grandes, y PM2.5, las partículas más pequeñas. El principal problema en Bogotá es el material particulado pequeño, que es especialmente peligroso para la salud, pues penetra fácilmente en las vías respiratorias.
En Colombia, un 75% de los gases de efecto invernadero son responsabilidad de la mitad de los departamentos del país. El 50% de los contaminantes provienen de Antioquia, Meta, Caquetá, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Boyacá y Bogotá, mientras que el 25% viene de Bolívar, Guaviare, Atlántico, Casanare, La Guajira, Tolima, Córdoba y Cesar. Las principales actividades que generan un aumento en el nivel de los gases de efecto invernadero son estas que tienen que ver con principalmente la extracción de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y otros. También la industria de la producción de elementos o servicios a partir de estos combustibles fósiles. Tenemos también, por ejemplo, la industria del transporte masivo o de vehículos particulares que funcionan a partir de gasolina diésel. Tenemos también actividades como la deforestación y el cambio en el uso del suelo, que lo que tiene por objetivo es retirar toda esta capa de bosque natural para convertirlos en pastizales. Las emisiones de CO2 del país provienen en un 12% por el sector de transporte. La deforestación aporta el 33%, el sector agropecuario el 22%, las industrias energéticas el 14%, las manufactureras y construcción el 12%, y por último se encuentran el saneamiento básico con 4% y el sector residencial con el 3% restante. El cambio climático, en una primera definición, es el cambio de temperatura dentro de unos ecosistemas. Dentro de los ecosistemas hay seres vivos. El cambio de temperatura puede afectar la vida de esos seres vivos, los vegetales, los seres humanos, los animales. Pero ese cambio de temperatura en esos ecosistemas es producido por la actividad humana. Ante el difícil panorama del cambio climático en el mundo, surgió la necesidad de reducir el uso de sustancias peligrosas en la creación de productos químicos. Diariamente consumimos múltiples elementos de aseo que generan daños al medio ambiente, y la química verde brinda una opción para crear implementos que cuiden nuestra salud y que no contribuyan a la contaminación del suelo, del aire ni del agua. El principal elemento contaminante que generan los productos de aseo, en especial en la contaminación atmosférica, son los compuestos orgánicos volátiles. La gente desconoce esos elementos que generan esa contaminación. ¿Qué es lo que sucede? En Europa están ya sacando artículos de cómo este tipo de elementos contaminan más que las mismas fuentes móviles, es decir, los carros, camiones, buses, entre otros. Biospen nació con el concepto de sostenibilidad, el cual su elemento principal es cuidar la salud de las personas directamente, pero también el cuidado del ambiente. ¿Por qué hablo de sostenibilidad? Porque Biospen, a nivel ambiental, por ejemplo, tomó variables tales como eliminar completamente la molécula fosfatos que prolifera las aguas y elimina el oxígeno de los seres acuáticos. Los productos que hoy en día hace Biospen son productos del sector de aseo. Biospen generó esta línea principalmente por el efecto y los problemas que generan este tipo de productos y que mucha gente desconoce. Queremos cambiar ese pensamiento de cómo podemos generar productos amigables con el ambiente y que sean eficientes y eficaces. Biospen, ¿cómo surge y qué es? Biospen es una compañía que quiere vender sostenibilidad. Queremos cambiar el mundo, no solo en la parte ambiental, sino social y económica del país. Es por eso que le estamos apuntando a productos de aseo que sean amigables con el medio ambiente y con la salud del ser humano. Pero no solo estamos mirando eso, sino que en toda nuestra cadena de valor, todos nuestros proveedores cumplan con los aspectos sociales y ambientales que nosotros requerimos para ser certificados como negocio verde y poder ser certificados por la Global Sustainable Chamber of Commerce como un negocio sostenible. Las industrias debemos darnos cuenta que tenemos que hacer ese cambio, o sea, realmente no es que sea rápido, paulatino, pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que cambiar
¿Por qué? Porque tenemos un solo planeta, los recursos no son infinitos y tenemos que mirar cómo vamos a ir aplicando la sostenibilidad en nuestra industria. Entonces las industrias tienen que mirar socialmente cómo van a ser más responsables, cómo van a mitigar en sus procesos el cambio ambiental o cómo van a mitigar esos daños que ellos han ido haciendo en sus procesos productivos. Según el Observatorio Nacional de Salud, alrededor de 17.000 muertes al año en Colombia se encuentran asociadas con la mala calidad del agua y del aire y a la contaminación por combustibles sólidos y metales. Estas representan un 8% de las muertes anuales en el país. Desafortunadamente, los gases de efectos invernaderos tienen un efecto nocivo en la salud humana. Respirar aire es sano, pero respirar humo generado por la contaminación puede afectar justamente los pulmones. Hay justamente papers y evidencia científica que refleja que respirar en las ciudades, en zonas altamente contaminadas, tiene unos efectos nocivos justamente en enfermedades pulmonares. ¿Por qué es importante medir la calidad del aire para los objetivos de desarrollo sostenible? Para nadie es un secreto de que la calidad del aire es el principal problema medioambiental que tienen las ciudades en el mundo. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren por el orden de 7 millones de personas prematuramente por temas de mala calidad del aire en el mundo. Entonces, la calidad del aire es uno de los elementos que nosotros comenzamos a necesariamente a tener que concientizarnos de la calidad del aire que estamos respirando. En el ámbito urbano, el principal problema que se da en las ciudades en relación al cambio climático es la mala calidad del aire, sobre todo eso, creando serios problemas de salud en algunos municipios y en algunas ciudades, sobre todo porque se han generado mayor cantidad de enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares y enfermedades cancerígenas, sobre todo en las regiones donde hay una alta actividad industrial. El incentivo en el uso de sistemas de transporte sostenibles depende en gran medida de la cultura ciudadana y de garantizar un desarrollo adecuado de la infraestructura. Salir a montar en bici o montar en patines es difícil en la ciudad porque no hay una estructura bien hecha. A veces la ciclorruta está, pero luego termina, no sabes para dónde ir, no tiene las rampas necesarias para bajar, o la ciclorruta de pronto el cemento no está muy bien, entonces pues no nos permite movilizarnos. Aparte pues los carros tampoco tienen mucha conciencia con respecto a los usuarios de bicicleta o patines, entonces es bastante extremo la experiencia, pero no, digamos que no le quito el valor. Entonces vas a ubicar tus dos piecitos, cada una flechita. Un piecito acá y un piecito acá. Entonces, bueno, estos medios de transporte alternativos contribuyen bastante a nivel ambiental, precisamente pues porque en la bicicleta nos movemos y no estamos produciendo ningún tipo de contaminación, ¿sí? Digamos que no necesitamos de gasolina, no necesitamos de ningún tipo de combustible para andar, entonces me parece importante porque lo que utilizamos es nuestro cuerpo. una vez esa sería chévere. Listo. Pues está en patín, listo, y vamos a... Con un compañero pues, que estaba en ese entonces, dijimos, bueno, pues qué tal si hacemos como el ejercicio de plantearnos una escuela de formación. Y empezamos primero pues con bicicleta, nos empezamos parando en parques, con conos, diciendo, bueno, damos clases gratis, quien quiere. Fue un poco difícil, también con recomendados, entonces pues con la misma familia, con los conocidos. En un futuro no muy lejano, el uso de combustibles fósiles para los sistemas de transporte se transformará radicalmente. El auge de la movilidad eléctrica reducirá drásticamente la emisión de material particulado. Imagina que toda la flotilla de autobuses y taxis en las ciudades más grandes de Latinoamérica fueran eléctricas. Si eso sucediera, se podrían ahorrar hasta $64.000 millones en costos de combustible y evitar el equivalente a 300 millones de toneladas de dióxido de carbono para el 2030. Noruega
es un líder mundial en la adquisición de autos eléctricos, tanto que su objetivo es acabar con la venta de carros que funcionan con diésel y gasolina para 2025. Solo en 2016 se vendieron 44.888 vehículos eléctricos en el país escandinavo. Toda acción climática pasa por los planes de cada país para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, y uno de los enfoques principales está en lograr que la temperatura no pase de los 2 grados centígrados. El consumo responsable y la toma de conciencia pueden ser nuestro aporte personal para lograr este objetivo. Esa incorporación de los objetivos de desarrollo en los planes de gobierno es positivo. También se ha visto como positivo que en los colegios, universidades, en la juventud, en las personas, han reflexionado sobre la forma como nosotros nos transportamos en la ciudad, la forma como nosotros nos movilizamos en las urbes. Bueno, las grandes ciudades y los municipios deben sumarse a todos los acuerdos con otras ciudades del mundo, con otros países del mundo, y poner en práctica proyectos de mejoramiento, de producción más limpia, de eficiencia energética. Una ciudad como Bogotá debe apuntarle rápidamente a un transporte masivo, eléctrico, sumarse a todos estos programas de economía circular, de producción más limpia y de eficiencia energética. Creo que debemos reinventar nuestra mentalidad, cambiar esa mentalidad consumista a una mentalidad sostenible, responsable, en la que somos conscientes de lo que consumimos, en la que somos conscientes de lo que compramos, estamos conscientes de que somos parte del problema, pero también parte de la solución. Pero empezar por ahí, por hacer conciencia y decir yo qué puedo hacer y cómo me puedo reinventar, cómo puedo reinventar mi vida, y parte de eso pues se puede ver en el uso de transportes alternativos como la bicicleta, porque pues ahí no necesitamos gasolina, no necesitamos motor, sí, lo único que necesitamos es nuestro cuerpo para movilizarnos. La industria actual de la química y los procesos actuales que se están dando en la industria afectan bastante lo que es el efecto invernadero. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos de combustión, procesos en donde se generan altos vertimientos contaminantes para las fuentes hídricas. Entonces, eso es lo que hoy en día toca cambiar para que haya una mejor resiliencia entre lo que es la recuperación de la naturaleza y la actividad económica del hombre. El ser humano debe reinventarse, no solo para estar común y convivir con el medio ambiente, sino convivir con la sociedad. Entonces es importante que nos reinventemos en todo esto. ¿Por qué? Porque debemos acercar que en las industrias, en las poblaciones, nos acerquemos más a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿como cuál? Como producción y consumo responsable. O sea, somos responsables tanto las industrias como el consumidor en poder cambiar estos aspectos. Colombia enfrenta grandes retos para reducir la emisión de gases y contribuir al desarrollo sostenible del país. El compromiso del gobierno y las acciones responsables de cada ciudadano pueden trazar un futuro más seguro tanto para las personas como para el planeta.